Bueno, pues buenas tardes, vamos a iniciar. Bienvenidos a este canal de Filosofía, Teología y la Visión Franciscana del Hombre y de la Vida. Estamos en el curso de Catequesis Sacramental y vamos en la sesión número 6. Hoy vamos a hablar sobre el bautismo en caso de urgente necesidad, en caso de peligro de muerte. En caso de urgente necesidad, según la Iglesia Católica, a lo largo de su magisterio y particularmente en Trento, el Concilio Ecuménico de Trento, luego en Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II, sostienen esta doctrina. Cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utilizada, o mejor dicho, utilizando la fórmula bautismal trinitaria. Entonces, que realice lo que la Iglesia realizaría en ese momento, pronunciando las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Empleando, si tiene agua bendita; si no tiene, pues que pronuncie la fórmula. Y si la persona se salva el bautismo y fallece, o mejor dicho, si la persona fallece, el bautismo es válido y la persona con ese bautismo válido es hijo de Dios o hija de Dios, según sea el caso, hombre o mujer. Si la persona sobrevive a aquella enfermedad o situación difícil que enfrentó en cuestión de salud, tendrá que recurrir a su parroquia, a la parroquia a la cual pertenece, para que se complete los ritos y para que quede asentado en el libro de los bautismos de su parroquia los datos sobre aquel hombre o mujer que recibió el bautismo, que es válido, ¿sí? Entonces esto es importante. La intención requerida entonces consiste en querer hacer lo que la Iglesia hace al bautizar, ¿sí? Eso es importante, mencionando las palabras trinitarias. Y además, si se tiene el agua bendita, pues también poniendo el agua bendita o el agua. Ya mencionaremos el tipo de agua, no es con cualquier agua, no es tampoco con otro líquido, como decía Martín Lutero, que con jugo, refresco, saliva se puede bautizar. Bueno, jugo o saliva, decía Martín Lutero. Tiene que ser agua natural y agua limpia, ¿sí? Ya lo mencionaremos en un momento. El Código de Derecho Canónico, en el canon 853, dice lo siguiente: fuera del caso de necesidad, el agua que se emplea para administrar el bautismo debe estar bendecida, ¿sí? Fuera del caso de urgente necesidad. Sabemos que en un caso de enfermedad extrema, por ejemplo, hay un paciente de cualquier edad que no ha sido bautizado, que comienza el momento de crisis en su salud y que está a punto de morir. Bueno, pues un médico, enfermera, un familiar, cualquier persona que esté por ahí, incluso familiar de otro paciente que esté en la misma sala, puede bautizar y puede utilizar agua aun cuando no esté bendita, solamente mencionando la fórmula que ya hemos dicho, pero solo fuera en el caso de urgente necesidad. Eso significa que cuando el bautismo es ordinario, que se celebra en el templo parroquial, como ya lo hemos mencionado en la sesión anterior, el agua tendrá que ser bendecida, ¿sí? Entonces, según las preocupaciones también de los libros litúrgicos, como así lo mencionan las pernotandas, en este caso del libro del bautismo, donde se señalan paso a paso las indicaciones que se deben seguir para administrar el sacramento en momento ordinario, fuera de peligro, pero también el bautismo cuando está en peligro de muerte. Sin embargo, la bendición es un requisito que no afecta a la validez del bautismo. Para su validez solo se requiere agua verdadera, dice el canon 849. Agua verdadera es que sea agua natural,
agua de la llave, agua del río, agua de la sequía, agua incluso del mar, agua de la lluvia, agua de la noria, agua del garrafón, ¿sí? Entonces, agua que vamos a decir que es de la nieve, pero que se vuelve a estado, deja el estado sólido y se convierte en estado líquido. Bueno, y no había dado la bienvenida a los que me acompañan en ambas cámaras, frente a mí y al lado derecho. Sí, pues bienvenidos. Entonces, la bendición se realiza de acuerdo con los libros litúrgicos. El agua solo puede ser bendecida por los presbíteros y diáconos. El laico, que es el ministro extraordinario, no puede bendecir el agua, no tiene esa facultad, no le ha sido otorgada esa facultad por parte de Dios en la iglesia, ¿sí? En su obispo, cuyas manos ha impuesto sobre la cabeza del diácono y del presbítero. Y además en el caso del presbítero le ha ungido las manos con el óleo para que pueda consagrar las especies del pan y el vino y pueda absolver, ¿sí? Pueda ungir a los enfermos, pueda celebrar la Eucaristía, es decir, los 3 sacramentos del presbítero, propios del presbítero. En caso de urgente necesidad, en peligro de muerte de quien no ha sido bautizado, sea un menor o un adulto, cualquier católico entonces puede bautizar. Doctrina del Magisterio de la Iglesia, Concilio de Trento, 1535, y Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II. Este es el motivo por el cual todos debemos saber esta orientación, esta información, ¿sí? No solamente en los lugares rurales, donde no hay presencia de sacerdotes, no solamente en la lejanía de las prelaturas, por ejemplo, la prelatura en Chihuahua, donde recientemente asesinaron lamentablemente a 2 sacerdotes, o la prelatura del Nayar, u otras prelaturas que existen en México, es decir, lugares pastorales donde no hay presencia de diáconos ni de presbíteros, ¿sí? Donde solamente hay laicos comprometidos, o donde incluso no hay laicos, pero ahí en esos lugares, y solo en peligro de muerte, esto lo enfatizo, solo en caso de urgente necesidad puede un laico bautizar válidamente. Y por eso es importante que los que me están escuchando en este momento y más tarde en YouTube estén enterados para que sepan que pueden bautizar solo bajo esta circunstancia que hemos mencionado. Entonces, enfatizando, en caso de peligro de muerte, en caso de necesidad grave, cualquier persona puede bautizar. El ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero y el diácono, ¿sí? Entonces, eso es importante, lo que dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 861, el parágrafo primero. Pueden revisar el Código de Derecho Canónico, que está, si no tienen el libro, lo pueden encontrar en internet y van a constatar las palabras que estoy mencionando. Sin embargo, reiteramos, en caso de urgente necesidad, toda persona puede bautizar con tal que tenga la intención de hacer lo que la Iglesia realizaría en ese momento. Eso es importante. Código de Derecho Canónico, Canon 861, parágrafo 2, allá abajito del que acabamos de mencionar. Y que derrame agua sobre la cabeza del candidato, ¿sí? De la persona, diciendo, ¿sí? El nombre, cómo le van a poner a este niño, niña o joven o adulto que no ha sido bautizado. Juan, pues Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y derramo agua, se derrama agua sobre la cabeza, y del Hijo y se vuelve a derramar agua, y del Espíritu Santo y se derrama agua, y los fieles presentes responden amén. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1284. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1284, para los que veo que están anotando en los lugares, aquí en esta cámara, ¿sí?
si el que fue bautizado permanece vivo, tras el bautismo de urgente necesidad, de urgencia, se debe notificar al párroco, a su párroco, al párroco correspondiente, el cual averiguará la validez del sacramento, es decir, lo realizó correctamente, estaba realmente bajo urgente necesidad, no había sido bautizado anteriormente, ¿sí? Entonces el párroco debe investigar diligentemente estos aspectos que he mencionado. Luego procederá a registrarlo en el libro parroquial del bautismo, del sacramento del bautismo, completando los ritos que quedaron pendientes o adicionales, como la unción con el santo óleo, la unción con el santo crisma en la coronilla de la cabeza, ¿sí? Y bueno, también mencionando las demás partes del rito, todo lo que hemos dicho ya en el rito del bautismo que vimos la semana pasada, que pueden volver a ver el video. El rito del bautismo está en este canal de YouTube. Fuera de caso de urgente necesidad, ningún laico u otra persona deben bautizar, porque incurriría en un delito grave, con pena canónica. ¿Sí? Entonces es mejor no arriesgarse a aquello. ¿Sí? Y esto hay que tener mucho cuidado porque esto no es un juego. No es como aquel caso lamentable al noreste de México, donde aquel señor le dijo: compadre, pues ya le dijimos al padre, pero el padre no tiene fecha libre para ese día, y además dice que no puede bautizar aquí en el rancho. Yo quiero bautizar aquí en el rancho porque quiero hacer una fiesta enorme y traer a grandes grupos musicales muy conocidos de música popular norteña, invitar a todos mis familiares de Estados Unidos, etcétera. O sea, una fiesta en grande. Entonces, más que la celebración del sacramento del bautismo, querían un evento social estrondoso, escandaloso, algo publicitario, ¿sí? Lo cual no corresponde al sacramento del bautismo. Y aquel compadre, que era un laico con poca formación, pues accedió a hacer aquel bautismo, lamentablemente, tristemente. ¿Sí? Eso no se debe hacer. No se debe hacer, porque estaba el sacerdote cerca, lo tenía a 45 minutos de su rancho, y además estaba el templo parroquial, aun cuando era una zona rural de aquella diócesis rural del noreste de México, no digo el nombre por respeto, pues no quiso reconocer la autoridad de su párroco. Y ya dijimos que los bautismos deben de realizarse de manera preferencial en el templo parroquial, a no ser que exista alguna razón justificada y que haya autorización del obispo, del párroco, pues entonces se procede. Bueno, hemos mencionado el término canónico urgente necesidad. ¿A qué se refiere el término urgente necesidad que está en el Código de Derecho Canónico que rige la vida de la Iglesia, de todos los bautizados? El Código de Derecho Canónico en el Canon 850 habla del término de urgente necesidad y se refiere a 4 aspectos importantes. Primero, al peligro de muerte. Si una persona está en un hospital, aun cuando esté en una zona urbana y aun cuando exista un capellán que atienda el hospital, pero si el capellán está enfermo, si está atendiendo a otro enfermo, si no está en ese momento en el hospital, etcétera, entonces cualquier laico, el médico, la enfermera, el familiar, alguien que estaba allí cerca, cualquier persona puede bautizar en este caso, que es el primero, ya dijimos, de urgente necesidad, el peligro de muerte. El primer caso de urgente necesidad es al peligro de muerte. Entonces procede a bautizarlo, ¿sí? Procede a bautizarlo porque no se sabe si el paciente, el enfermo, resista hasta que venga el capellán o el párroco de la parroquia más cercana. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bautizarlo en ese momento. Si llega el capellán, si llega el párroco de la parroquia más cercana,
pues ya una vez que está bautizado, él puede proceder a confirmarlo, a darle la primera comunión e incluso a ungirlo, ¿sí? A ungirlo. Y bueno, sabiendo que con esto, si no estaba bautizado, le quedan perdonados todos los pecados, ya no tiene que confesarlo, porque con el bautismo le quedan perdonados no solo el pecado venial, sino todos los pecados que haya cometido a lo largo de su vida, si no estaba bautizado, ¿sí? Bueno, entonces, primer punto de urgente necesidad se refiere al peligro de muerte. Segundo punto, cuando no se tiene un ministro sagrado u ordenado, es decir, un obispo, un presbítero y un diácono, cuando no se tiene cerca. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vivimos en la serranía y que me queda a 3 días la parroquia más cerca, y entonces tengo muy enferma a mi mamá, a mi hija, al esposo, a la esposa, a un sobrino, a un vecino de aquel lugar de la serranía, de aquel poblado, y no van a alcanzar a llegar. Entonces, ¿qué se hace? Se procede al bautismo, en este caso, ¿sí? Me queda días de distancia. Bueno, el tercer caso de urgente necesidad, en caso de persecución religiosa. Cuando hay persecución religiosa, aquí en México ya la tuvimos, y que no, los sacerdotes, muchos los expulsaron, otros están escondidos y a lo mejor no van a llegar, y está la persona muy enferma, ¿sí? Y entonces se procede al bautismo, ¿sí? O incluso que todos los sacerdotes fueron expulsados, no hay sacerdotes, ¿sí? Como en algunos lugares del mundo, donde los misioneros han sido expulsados porque son perseguidos para quitarles la vida. Aún así muchos se quedaron, como es el caso de aquella comunidad en aquel país, en Ucrania, que aun cuando estaban amenazada su vida, decidieron quedarse para atender a los fieles, aquel obispo, aquellos sacerdotes, aquellos religiosos y religiosas, decidieron quedarse para atender pastoralmente a los fieles y no abandonarlos. Lo que Jesucristo hizo, ¿no? No abandonó a su pueblo. Hasta el momento de la cruz, hasta el momento de dar su vida, cumplió fielmente con su misión. Y el cuarto caso de urgente necesidad, llevamos 3. Primero, ¿cuál fue? Peligro de muerte. Segundo, cuando no se tiene un ministro sagrado u ordenado, es decir, un obispo, un presbítero, un diácono cerca. En caso de persecución religiosa, no hay sacerdotes, pues todos los están persiguiendo y la iglesia está escondida. Entonces ahí, y el cuarto caso es la oposición de algún familiar. Pues el papá no es católico, o la mamá no es católica, o es católica, pero ella o él no quieren que los hijos se bauticen, o ambos no quieren que los hijos se bauticen, pero la abuelita es muy católica, ¿sí? Como en México todavía hay mucha gente así, los abuelitos. Entonces, o un tío, o un hermano mayor, dice, no, yo quiero que mi hermano, que mi sobrino, que mi nieto se bautice, porque no quiero que vaya a morir en pecado, ¿sí? Entonces, a escondidas de ellos los bautiza. Alguien pudiera decir, por ejemplo, el Estado que muchas veces no exactamente sigue una política laica, sino laicista, es decir, de rechazo y de exclusión contra la Iglesia Católica, como la historia lo marca en México, donde México fue perseguido, México católico, el 100% de la población era católica y su presidente era masón, y su presidente persiguió aplicando a rajatabla una ley que estaba desencarnada de una realidad sociocultural católica. Oye, ¿por qué asumes una ley anticatólica si el 100% de tu población es católica y si la religión es un dato cultural que enriquece y une a tu pueblo? O sea, la ignorancia, pero además la intención, la plenamente intencionalidad de perseguir a la Iglesia Católica para crear un Estado ateo, un Estado masón, un Estado sin fe y sin Dios y sin religión, lo cual fue contraproducente. Bueno, pues aún así hay, y que se diga, pero los papás tienen el derecho ante el derecho civil,
la autoridad sobre sus hijos y nadie se las puede quitar, nadie se las está quitando. Lo que pasa es que existe un derecho mayor al derecho natural. ¿Cuál es? El derecho sobrenatural. ¿Cuál es? El derecho a la salvación. Lo que dice el Código de Derecho Canónico en el canon 1752. La salus animarum, la salud de las almas, la salvación de todas las personas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Entonces ahí lo pueden constatar en la Biblia. Hay un derecho mayor que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, ustedes y yo. ¿Cuál es el derecho a la salvación? Aun cuando alguien se oponga y si la persona no ha sido bautizada, alguien consciente puede bautizarlo aún escondidas, porque es el derecho mayor que tiene ese niño, esa niña, a salvarse. Está conforme el deseo y la voluntad de Dios. Y otro aspecto fundamental es también que aun cuando alguien ya esté salva, ya tenga el bautismo, entonces, pero no se pueda confesar porque se asoció a una logia masónica y todos los miembros de la masonería están ahí. ¿Qué es lo que pasa? Como le hicieron, por ejemplo, a aquel presidente masón también, por la parte de atrás, como estaban todos los de la logia masónica cuidando que nadie se metiera, ningún sacerdote, para que muriera sin confesarse, por lo tanto que se condenara en el infierno, le dijo a sus guardias de seguridad, les dijo, tráigame un sacerdote porque me arrepiento de haber hecho lo que hice, haber perseguido a la Iglesia Católica. Me arrepiento y entonces, pero tráiganlo por acá atrás, pónganle ahí un lazo con nudos para que sea un sacerdote joven para que se pueda subir. Y el sacerdote aceptó el reto, actuando en persona Christi, y por ahí subió y por ahí iba todo preparado, lo confiesa, lo absuelve, lo unge y le dio la comunión a manera de viático, y aquel hombre se salvó y se arrepintió, porque se arrepintió y pidió perdón a Dios, a la iglesia, a su hija que era religiosa, su hija era monja de clausura, y él practicó la masonería y luego se arrepintió y Dios lo perdonó, porque Dios perdona a todos los pecadores. He venido por los pecadores, no por los justos, ¿sí? Y el evangelio que leíamos hace unos días a eso se refiere, no a que Jesús, como buen pastor, deje a las 99, sino que Jesús se vuelve sobre aquel que lo llama porque reconoce su pecado, y Jesús evidentemente estará al pendiente de las 99 que se consideran santas, que se consideran con la salvación ya en la bolsa y que no se preocupan por amar al prójimo, solamente se preocupan por ir a misa, confesarse, pero no hay una conversión sincera. Siguen estando al margen de las necesidades de los necesitados de su familia, de los necesitados de su comunidad y de la gente que les ha pedido un favor. No saben hacer favores. Tienen límites. Ya te ayudé mucho, ya no te ayudo. Pero no lo puedes ayudar, sí, pero ya no lo ayudo porque ya lo ayudé mucho. Pero oye, pero si necesita, ayúdalo, ayudándole, enseñándolo a pescar. No le des ya el pescado, enséñalo a pescar. Oye, eres empresario, ya no le des donativos, dale trabajo y págale bien, págale justamente. ¿Ven? Entonces, ese es el sentido. Ahora bien, estos 4 puntos que hemos mencionado, que representan la urgente necesidad que está contenida en el derecho canónico, en el canon 850, perdón, en el canon 850, son 4. Peligro de muerte, cuando no se tiene un ministro sagrado u ordenado cerca, cuando en caso de persecución religiosa y en caso de oposición de algún familiar, allí aplica el bautismo. Usted bautice y aprenda. Ya hemos dicho la estructura: agua natural, agua de garrafón, agua de la llave, de la lluvia, de la noria, del tinaco, de la cisterna, pero que sea natural y limpia. No la vaya a sacar del sanitario. Limpia, ¿sí? Entonces, agua natural y limpia. Y mencione las palabras. ¿Cómo se va a llamar Juan?
Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? En caso de necesidad, entonces ya dijimos, cualquier persona puede bautizar, incluso no bautizada, puede bautizar. Vean ustedes los límites del amor incondicional de Dios. Pero ¿quién dice eso? ¿A quién se le ocurre decir? Pues lo dice el Código de Derecho Canónico en torno a la tradición de la Iglesia, del magisterio de la Iglesia. Código de Derecho Canónico, Canon 861, parágrafo 2. Ahí lo dice, ¿sí? Entonces lo dice el magisterio mismo de la Iglesia. Si tiene la intención requerida y utilizada la fórmula bautismal trinitaria, la intención requerida consiste en querer hacer lo que la Iglesia al bautizar haría en ese momento. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Quién dijo eso? San Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Y en la necesidad del bautismo para la salvación. En la necesidad del bautismo para la salvación. ¿Quién dijo eso? Marcos capítulo 16, versículo 16. Vayan y bauticen a todos. Los que crean y se bauticen se salvarán. Los que crean y se bauticen se salvarán. Por lo tanto, libertad, fe y aceptación del mensaje y la persona de Jesucristo, por lo tanto, del bautismo como medio para la salvación. ¿Sí? Entonces, ahí está. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1259, dice: a los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, atención, esto es importante, esto también lo vimos la semana pasada, pero lo ahondamos, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. El bautismo de deseo. Pues no hay quien bautice. ¿Sí? No sabíamos que nos teníamos que nosotros, que alguien me podía aquí bautizar, aquí de la comunidad. Bueno, pero usted tenía el deseo y usted le pide a Dios que lo perdone, se arrepiente de sus pecados, le pide a Dios que lo perdone. Bueno, pues, y muere sin ser bautizado, no alcanzó a ser bautizado, pues ese bautismo lo redime, porque ahí está la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven, su amor incondicional, su misericordia, ¿sí? Eso es importante saberlo. En el 1284 del Catecismo de la Iglesia Católica también se menciona lo siguiente: en caso de necesidad, toda persona puede bautizar, lo que ya habíamos dicho, pero en el Código de Derecho Canónico, ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica, con tal que tenga la intención de hacer lo que la Iglesia hace y derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vean ustedes entonces la enseñanza de la Iglesia en sus documentos, en su magisterio, representado en el Código de Derecho Canónico, que es un documento de carácter normativo jurídico que rige la vida de la Iglesia, y también en su enseñanza catequética, como es el Catecismo de la Iglesia, nos dejan esta enseñanza. ¿Para qué? No solo para que la conozcamos, sino para que la apliquemos, ¿no? Sin miedo, no tenga miedo. Es que fui a visitar a un familiar al hospital, pero me encontré con que ahí cerca estaba un hombre que no estaba bautizado, pero tuve miedo. No tenga miedo. Usted bautice. Usted está autorizado a hacerlo. En ese caso, acuérdese, son cuatro condiciones. ¿Sí? En otro caso no. Fuera de esos 4 casos, atención, porque incurre usted en un delito, ¿no? Canónico, en una pena canónica. No se exponga. El bautismo administrado por cualquier persona sería válido. ¿Sí? El bautismo administrado fuera de estos 4 casos, fuera del caso de peligro de muerte concretamente,
sería válido. Ah, sí vale, sí, pero gravemente ilícito. Usted no está actuando bien. ¿Quién lo dice? El Código de Derecho Canónico en el Canon 862. Así es de que no se exponga a una pena canónica. Imagínense que le dijeran, no, pues usted no va a poder comulgar ya, pero qué terrible es eso. Es como si nos dijeran, no va a poder comer durante una semana o 15 días, pues me voy a morir. Bueno, pues en el alma, estar sin la comunión es una soledad tremenda, terrible. Y recuerden que cuando nosotros incurrimos en un pecado, lamentablemente, abrimos la puerta a la acción del mal en nuestra vida. Sí, porque damos la espalda a Dios. Con el pecado damos la espalda a Dios, perdemos la gracia santificante y quedamos a expensas del maligno. Por eso habrá que acercarse a confesarse lo más pronto posible. Pero ahora que sabemos esto, no nos expongamos a pecar. No nos expongamos a pecar. Sí, acuérdese, podría incurrir en una pena canónica. ¡Qué terrible! Es terrible. En principio ya pecamos y luego la pena canónica, pues qué terrible. ¿Sí? Por eso el ministro ordinario es la persona que ha recibido el poder de Dios por la iglesia para conferir el sacramento. Solo él. ¿Sí? El sacramento surte su efecto independientemente del ministro. El sacramento tiene su propio poder. Ex opera operato, ya lo vimos en la introducción a los sacramentos. De tal manera que aunque el ministro fuera, en caso extremo, una persona indigna, porque ya tuvimos herejías, aquel sacerdote que enseñaba que si el sacerdote era pecador, el sacramento era inválido, es un error. Y es una enseñanza errónea, herética, por lo tanto, y queda excomulgado quien enseñe sabiendo enseñanzas erróneas. Y si ya lo corrigieron, ya lo corrigió su obispo, el concilio provincial, ya lo corrigió su párroco y decide seguir enseñando eso, se expone a la pena canónica de excomunión, queda fuera de la comunión de la iglesia y no podrá participar ni en la misa, ni en ningún sacramento, ni recibir la confesión, ni recibir la comunión fuera del peligro de muerte. Y bueno, y si se arrepiente ya lo solicita, porque si él dice no quiero la confesión, pues se respetará su decisión y morirá en pecado mortal, lo cual lo conducirá al infierno. Si él se aferra a ese pecado. Por lo tanto, el sacramento no depende del estado de gracia del que lo administra, porque el sacramento depende de quien lo otorga, del autor de la gracia. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, exacto, de Dios. Por lo tanto, no depende del hombre. Evidentemente, si el hombre que lo administra estuviera en gracia, pues tendría, no digamos mayor efectividad, no, porque no depende del hombre, de Dios. Se fundamenta en la muerte y resurrección de Cristo. Ahí está su poder, en el poder con el cual Dios actúa para salvar al hombre, mostrando su amor de predilección por cada uno de nosotros. Entonces el sacramento es administrado válidamente si lo hace conforme lo manda la iglesia. Esto es importante, ¿sí? Esto es importante, hacerlo conforme está en el ritual del bautismo o hacerlo conforme se está enseñando en este momento y conforme es el deseo del magisterio de la iglesia. Desde luego que entre más idóneo sea el ministro, será un canal más apto para administrar el sacramento, claro que sí. Es necesaria esta aclaración por el peligro de creer que la eficacia del sacramento depende de la santidad del ministro, y no es así. Habrá que recordar que es Cristo quien murió por nosotros en la cruz, no el sacerdote que lo administra. Es decir, fuimos salvados por Jesucristo. Por ministro ordinario se entiende aquel que sin delegación o comisión alguna puede celebrar el ministerio recibido. ¿Sí? El ministro extraordinario se entiende a aquel que sin haber sido admitido a las órdenes sagradas, es decir, no es ni obispo, bueno, no es diácono, ni presbítero, ni obispo,
puede administrar el sacramento del bautismo bajo determinadas circunstancias como las que hemos mencionado, solamente, ¿sí? Solamente. Pues me queda a un día la parroquia, bueno, pero no hay peligro de muerte, no. Entonces usted espérese a ir a la parroquia para bautizar a su niño. Hablamos solo en caso de peligro de muerte. Se está muriendo ahorita, ¿sí? Es que no estaba bautizado y tuvo un accidente y está muriendo. Bautícelo si no estaba bautizado, ¿sí se entiende? El ministro extraordinario entonces puede ser el catequista u otra persona autorizada por el ordinario del lugar, por el obispo, para realizar esta función, incluso por su párroco. Son personas en ocasiones idóneas que el sacerdote, el párroco conoce, son laicos que prepara para ello, pero evidentemente con el conocimiento de que se administrará aquel sacramento solo en caso de peligro de muerte, ¿sí? Ese es el punto fundamental. Y por lo tanto puede ser otra persona aún no autorizada. Hablamos de personas que están en un hospital o cualquier persona que tenga la información que administre el sacramento, sea en zona urbana, periférica, rural o en la serranía, ¿sí? Porque los accidentes pueden suscitarse en cualquier momento, aún en la carretera o aún en una ciudad, ¿sí? La persona no estaba bautizada y se le puede administrar válidamente el sacramento. Y como ya hemos anunciado, en caso entonces de necesidad para administrar el sacramento del bautismo, cualquier persona bautizada o no, creyente o no, con tal de que tenga la debida intención y emplee la materia y la forma requeridas, exigidas, ¿no? Entonces ya lo dijimos, pero lo reiteramos. El canon 11, sesión séptima del Concilio de Trento, dice: el ministro de los sacramentos, al administrarlos, debe tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. El canon 12. Un sacramento es válido aunque el que lo administra esté en pecado grave, con tal de que haga lo que necesita para ser administrado. El canon número 13 dice: la validez del sacramento no depende de si el que lo administra tiene o no fe. Es decir, que el sacramento es válido aun cuando lo administra un hereje o un cismático, siempre y cuando realice lo que la Iglesia realizará en ese momento. La mención de las palabras trinitarias y el uso del agua, sea bendita o no, ¿sí? Eso es importante. Vean ustedes, Concilio de Trento, 1535, es doctrina del magisterio de la Iglesia. Usted puede entrar a internet si no tiene el documento y puede verificar la información, ¿sí? Bueno, eso es importante saberlo, no solamente saberlo, sino aplicarlo en caso de necesidad. ¿Cómo se realiza el sacramento en caso de urgente necesidad? Ya hemos avanzado algo con lo que hemos dicho. El bautismo de urgente necesidad puede ser realizado por cualquier persona. Sin embargo, existen algunas indicaciones claras, haciendo la señal de la cruz y, si es posible, derramando agua natural sobre la cabeza de la persona. Se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre. Agua, se derrama agua, y del Hijo, y se vuelve a derramar agua sobre la cabeza, y del Espíritu Santo, y se vuelve a derramar agua. No hay, bueno, eso es primero, eso es importante, eso es fundamental, ¿sí? No derramamos el agua primero que se dice la fórmula trinitaria: en el nombre del Padre y el agua, y del Hijo y el agua, y del Espíritu Santo y el agua. Esto es importante, para eso es esta catequesis, ¿sí? Para enseñar, para que tenga el conocimiento, para que lo baje el corazón y para que usted comprenda y no tenga miedo. Es que si se muere, es que no soy ministro, no soy sacerdote. Pues por eso, porque es caso de peligro de muerte. Y aquí, si usted es bautizado, usted aplica su sacerdocio común universal. Y si no es bautizado, es el deseo de la salvación, de la alegría, de la felicidad en este mundo y en el cielo. ¿Sí? Alcanzar el cielo. Por eso el bautismo.
y luego una vez que pronuncia las palabras, se derrama el agua, ¿sí? Y esto es importante que usted lo sepa para que lo aplique. El agua debe correr por la cabeza del que se bautiza, ¿sí? Si no se derrama, si no se puede derramar el agua sobre la cabeza, pues porque la persona está gravemente enferma o tiene una herida en esa parte del cuerpo, pues se puede derramar en otra parte principal del cuerpo, ¿sí? Si la persona vive, debe derramarse el agua sobre la cabeza. Pero atención, aquí se debe decir lo siguiente: si estamos ante el caso de alguien que está accidentado, alguien que está en estado inconsciente, como sucede muchas veces en hospitales, y las enfermeras dicen, cuando hablan a la parroquia, y le dicen al padre, aquí hay una persona que está muy grave, pero no sabemos si la persona está bautizada. Sus familiares dicen que al parecer no está bautizado. Su hijo, bueno, su sobrino, su nieto, un familiar, un amigo, un conocido, ¿sí? Parece que no está bautizado. Bueno, pues ahí el ministro, el diácono, el presbítero, si no estás bautizado, si no estás bautizado, si es el sacerdote, si es el laico, la persona que lo vaya a bautizar, yo te bautizo en el nombre del Padre, agua, y del Hijo, agua, y del Espíritu Santo, agua, y todos responden amén. Si no estás bautizado, porque no se sabe, la gente no sabe si está bautizado, o incluso la persona comienza a agravarse su situación y él pide el bautismo porque no sabe si está bautizado. Dices que yo no me acuerdo que me hayan bautizado y yo no tengo fotos, nunca me dijo mi mamá que me hubieran bautizado. Pues ese es un bautismo entonces bajo condición. ¿Condición de qué? De que si no está bautizado, es válido aquel bautismo. Y si ya estaba bautizado, bueno, pues ya no estaba, ¿sí? Bueno, porque una persona, acuérdense que el sacramento del bautismo imprime carácter y no se puede recibir doblemente, más de 2 veces. Una sola vez se recibe. Por la razón que ya hemos dicho que imprime carácter, que esta terminología y esta doctrina, esta enseñanza, esta catequesis de los sacramentos que son irreiterables, la pueden encontrar también aquí cuando hablamos sobre el tema de los sacramentos. Una vez realizado el bautismo de urgente necesidad, el sacramento se ha realizado, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué quiere decir eso? Ya es hijo de Dios para siempre, eternamente. Pero lo hizo un laico, pero lo hizo el que hacía el hospital, pero lo hizo el médico, la enfermera. No obstante, lo importante es que se realizó, ¿sí? Eso es lo importante, ya es hijo de Dios. Y si sobrevive, hay que ir a la parroquia donde pertenece aquel fiel para que se completen los ritos y se siente en el libro del bautismo en los datos del bautizado. El catecúmeno ha quedado entonces bautizado y sin pecado original. Y como ya dijimos, si es adulto, también los pecados que haya cometido, aún los mortales, los graves, también quedaron borrados. Si la persona por alguna razón sobrevive o pasa del peligro de muerte, entonces ya dijimos, deberá ser llevada a su parroquia para que el sacerdote complete el rito del bautismo y anote en el libro los nombres de la persona o las personas que fueron bautizadas bajo esa circunstancia. Tanto el bien moral como el material debe siempre procurarse al infante sin esperar a que sea mayor de edad, ¿sí? Y aquí es importante enfatizar esto porque muchos papás no entienden, a pesar de que los abuelitos le dicen, hijo, ya tiene tu niño 6 meses, 1 año, no lo has bautizado. No, mamá, es que estoy reuniendo dinero, estoy ahorrando dinero, completando para la fiesta, pero es que la fiesta es en el cielo y la fiesta es con el sacramento, esa es la fiesta principal. Lo otro no es importante, ¿sí? Por lo tanto, en los primeros días del nacimiento del niño habrá que comenzar, y desde antes, desde cuando ya está en el 8º, en el 9º mes de embarazo, ya vaya preparando. No espere hasta que nazca el niño. No, es que hay gastos anteriores de compra de esto, pues sí, vaya previendo todo, ¿sí? Entonces, recuerde que lo importante no es la fiesta material, sino la fiesta espiritual con el sacramento.
es hijo de Dios. Hay una gran fiesta en el cielo porque se incrementa la familia de los hijos de Dios. Esta es la principal responsabilidad de los padres de familia que deben considerar y decidir por ellos. Y damos gracias a Dios que haya abuelitos, tíos o hermanos mayores que tengan conciencia de lo que se recibe, de la gracia sacramental, de lo que se recibe en el sacramento, que no lo da una fiesta, no lo da el dinero. Esto es importante, tomarlo en cuenta. Por lo tanto, como los niños son menores, no podrán decidir, pero para ello están los papás y la demás familia. De otra manera, su hijo corre el peligro de morir sin el bautismo y no alcanzar la visión eterna de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Sí? Los teólogos actuales hablan de que aún esos niños pequeños no bautizados realizan un acto porque tienen alma racional y con la razón, las dos potencias del alma son la inteligencia y la voluntad. Con la inteligencia busca la verdad y con la voluntad busca el bien y el amor. Entonces aún esos infantes, dicen los teólogos contemporáneos, no digo modernistas porque eso es punto y aparte, esto es otro tema, eso es algo que muchas veces está en contra de la sana doctrina. No, me refiero a la reflexión en torno como ciencia. La teología es una ciencia y como ciencia, sin apartarse de la Sagrada Escritura y de la sana tradición de la Iglesia, buscará nuevos caminos para acercar al hombre a Dios y para explicar las Escrituras, sin apartarse de la Biblia y de la sana tradición y del magisterio de la Iglesia, para interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Pues bien, ellos hablan, algunos teólogos, que aún esos infantes tendrán, Dios les dará la oportunidad de optar por él. Y esto no está tan lejano a la experiencia humana. ¿Ustedes creen que un neonato, un niño recién nacido, una niña recién nacida, no sabe quién es su mamá? Sí lo sabe. ¿Pero cómo lo sabe? Bueno, pues ese niño o niña que estuvo 9 meses en el vientre reconoce quién es su madre por dos sentidos, el olfato y el oído. Conoce la voz de su mamá, el oído. La escuchó durante todo ese tiempo, le resuena familiar y conoce el olor de su mamá. Todos los niños, vean ustedes, cuando abrazan a su mamá, no solo por la estatura, porque aun cuando la mamá esté recostada, ¿dónde busca recostarse el niño? En el vientre. En el vientre abraza a su mamá. Ahí estuvo 9 meses. Entonces reconoce el calor, fíjense, ya añadí otro elemento, la piel, el calor, reconoce el olor y reconoce la voz. Y cuando le dicen, a ver, aquí hay varias mujeres, de hecho se han hecho investigaciones en algunas universidades, vamos a ver si los niños reconocen quién es su mamá. Cuando le dan varios brazos, el niño llora. Y cuando llega a los brazos de la mamá que lo engendró, que lo dio a luz, el niño siente la tranquilidad y la paz, ¿sí? Entonces, de la misma manera, así como aquellos niños optan por su mamá, saben quién es su mamá, de la misma manera, aquellos niños que no fueron bautizados tendrán la libertad de optar o no por Dios, que es amor infinito, insuperable, incondicional, amor de papá, amor salvador, amor que no traiciona, amor infinito. Y entonces ellos optarán con su capacidad racional, aún de infantes, por él o no. Y Dios respetará la libertad. Entonces esto es importante, tener esta información. Además, si los padres no tienen conciencia de lo importante que es este sacramento, desde que el niño nace, menos la tendrá el hijo cuando crezca. Es decir, si usted a un niño no lo educa con valores desde pequeño, el niño no crecerá con esta conciencia de respeto por sí y por los demás. Y son niños que encontrarán conflictos, dificultades para la convivencia en la escuela,
porque ellos piensan que tienen derecho a todo, porque ellos piensan que no hay límites, ¿sí? No respetan ninguna autoridad, no respetan la dignidad de sus compañeros, no respetan la autoridad del maestro, no respetan ninguna autoridad porque en casa no les enseñaron los límites ni el respeto por los demás. Entonces es lo mismo, si no enseñamos a los niños, no los educamos en los valores y en los valores del reino y para la vida eterna, nuestros niños no estarán educados para la recepción de la gracia de Dios. No la reconocerán. Y no reconocerán tampoco la vida sacramental, ni el valor de la misa, ni el valor de la oración, ni quién es Dios, ni cómo pueden hablar con Dios, ni el valor del sacramento del bautismo, etc. Entonces se necesita conciencia en los papás. Y de este tema no lo ahondo en este momento porque profundizaremos en él. Tenemos un tema exclusivamente para la labor de papás y padrinos. Pero continuando con esta línea de pensamiento, dice el Papa Pío X en su Catecismo Mayor, el Código de Derecho Canónico especifica: puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si, teniendo algún conocimiento sobre las verdades principales de la fe, manifiesta de cualquier modo su intención de recibir el bautismo y promete que observará los mandamientos de la religión cristiana. Fíjese, el Papa San Pío X, ¿sí? Y esto lo ha retomado, esta enseñanza la ha retomado el magisterio de la Iglesia en el Código de Derecho Canónico, en el Canon 865, en el parágrafo 2. Ahora bien, un tipo muy concreto de bautismo de urgencia es en el caso de los niños abortados. En el caso de los niños que han sido abortados, triste y lamentablemente, 75 millones de niños abortados en el mundo. Es dramático. Y mucha gente se preocupa por los animales, las especies animales en peligro de extinción. No decimos que esté mal, no, está bien. Pero ¿por qué entonces no preocuparse? Es ilógico que me preocupe por las focas y que no me preocupe por los seres humanos. Es ilógico, es irracional, es incomprensible. El hombre es el principal depredador del hombre. Y ahí les dejo ese tema sobre la visión antropológica del aborto que está en este canal de YouTube también. Por lo mismo, el bautismo se ha de hacer sobre el mismo feto. ¿Sí? Y el Código de Derecho Canónico nos dice, en la medida de lo posible se debe bautizar dice el Código, a los fetos abortivos, si viven. ¿Dónde lo dice? Código de Derecho Canónico, Canon 871. Si viven, hay que bautizarlos. El bautismo se ha de hacer hoy, porque incluso pudo haber habido un aborto no provocado. Si una mujer que tuvo un accidente, iba en la carretera y entonces fue un aborto no provocado. ¿Sí? Y entonces hay que bautizarlo al bebé en ese momento. Bueno, puede ser bautizado un adulto que se encuentre en peligro de muerte si teniendo entonces esta conciencia que hemos mencionado. Pero, retomando el punto donde estábamos, el bautismo se ha de hacer sobre el mismo feto y no sobre las membranas que lo envuelven. Esto es importante. En el caso de que muriese la madre estando embarazada y se supiese que el niño está vivo, practíquesele la cesárea para sacar al niño, y si éste se encontrara en peligro de muerte, bautícesele cuanto antes. Doctrina del magisterio de la Iglesia. En caso de urgencia, un neonato podría ser bautizado incluso contra la voluntad de los padres. Los médicos lo pueden bautizar, las enfermeras, ¿sí? Los abuelitos, los que estén ahí. Pues el derecho del niño a la salvación es anterior al de los padres a elegir que el niño se bautice o no. El niño de padres católicos e incluso de no católicos en peligro de muerte puede lícitamente ser bautizado, aún en contra de la voluntad de los padres. Código de Derecho Canónico, Canon 868, parágrafo 2. Muchos me dirán, no estoy de acuerdo, y más porque está citando documentos normativos.
O sea, no nos da la oportunidad, me decía una señora en Monterrey hace muchos años, no me da chance de actuar con plena libertad. Digo, bueno, es que mi deber es enseñarle lo que enseña la iglesia. Y ya usted en su libertad sabrá si lo aplica o no. Pero es importante que tenga el conocimiento, si no, sobre qué elige. No, si no sabía, sobre qué elige. Y ahora que ya tiene el conocimiento, tiene la libertad de aplicar su derecho libre sobre lo que conoce y sobre lo que usted quisiera hacer. ¿Sí? Si alguien, ya estoy por terminar porque ya me están diciendo que se está acabando el tiempo. Si alguien, bebé, niño o adulto, está declarado clínicamente muerto para la ciencia y no había sido bautizado, como no se sabe el instante preciso de la separación del alma y del cuerpo, a menos que el cuerpo ya esté en descomposición, se sabe que ya no hay alma ahí. Puede ser bautizado condicionalmente cuando se conoce que lo habría pedido o se sabe que no se va en contra de su voluntad, en contra de la voluntad del adulto, ¿sí? Es que él expresó antes de entrar en inconsciencia que no quería que lo bautizaran. De hecho, él firmó este documento. Bueno, no se puede hacer nada ahí. De la siguiente manera, ¿cómo se haría? Si vives, yo te bautizo en el nombre del Padre, se derrama agua, y del Hijo se derrama agua, y del Espíritu Santo, y se derrama agua sobre la cabeza, vertiendo simultáneamente pues el agua sobre su cabeza, como ya se explicó anteriormente. Hemos terminado en tiempo y forma, porque me están diciendo que nos queda ya, y se va a terminar la sesión. Esta es la explicación del bautismo en caso de peligro de muerte o en caso de urgente necesidad que nosotros podemos aplicar. Yo quisiera agradecer a todos ustedes su amable atención. Les va a quedar aquí el documento, les va a quedar aquí el video para que si quedó alguna duda lo vuelvan a ver. Y si queda alguna duda, me anoten sus preguntas ahí en la parte de abajo, en los comentarios al video, y yo daré respuesta a sus dudas. Sí, entonces a todos mis hermanos que me han acompañado de León y Monterrey en esta cámara, y a los que me están acompañando aquí también en esta cámara en la Ciudad de México, en la prelatura, sí, en la Ciudad de México. Entonces me siento contento con su participación y queda ese espacio para que me puedan expresar sus dudas. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión.